Hace poco finalizó la adaptación al anime del videojuego de Nier Automata y sorprendió a propios y extraños. Digo propios y extraños porque la gente que no conocía el videojuego la disfrutó igualmente y tal vez más al llevarse muchas de las sorpresas que tiene la historia protagonizada por los androides de Yorha. Pero ¿qué de aquellos que ya conocíamos la historia a través de los juegos? Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que Yoko Taro y compañía aún guardaban algunas sorpresas y cambios necesarios para hacer de esta adaptación una de las mejores, si no la mejor adaptación de un videojuego a otro medio, en este caso, una serie. Aunque este tema me lo reservo de momento para otro video. Por ahora me enfocaré en los aspectos que, en mi opinión, esta adaptación animada hace mejor que el juego. Cabe aclarar que la experiencia más completa y superior sigue siendo el juego por muchas razones, pero el anime viene a complementar perfectamente a la obra de la que deriva. Esto no será un top, sino solo cosas que a mi entender siento que son dignas de mencionar. Igual los invito a dejar sus opiniones en los comentarios de lo que consideren que el anime hace mejor. En el juego, la mayoría de los personajes secundarios con los que nos topamos son solo NPCs, y la comunicación con ellos es a través de líneas de texto como diálogos, lo cual es simple y funcional, pero les quita personalidad. No entraré en discusión de si pudieron haberlo hecho mejor, ya que sí había alternativas para que se les dote de más vida. En su adaptación al anime, la mayoría de los personajes tiene bastante personalidad. Son más expresivos, reflejan emociones a pesar de ser robots o androides. Ayuda bastante el hecho que el formato anime es más exagerado al representar sentimientos y emociones, lo cual hace que no solo los protagonistas se sientan más vivos, sino que incluso los personajes más secundarios también lo estén. Además, hay pequeños momentos en los que pueden brillar y aportar algo a la historia. Claro está que el tono en el que se nos presentan ayuda a aligerar la trágica y oscura historia del mundo de Nier Automata. El juego de Nier Automata siempre tenía como estigma de considerarse una secuela espiritual de Nier Replicant, y no tanto una secuela directa. Aunque claro, esta nueva entrega sucede miles de años luego de los hechos del juego anterior. Aún así, no había tanta relación más allá de algunos guiños y referencias. Esta adaptación viene a solucionar y responder a la pregunta de si era o no una secuela. Lo es. He de decir que esto me tomó por sorpresa completamente porque el momento de salir los capítulos en los que se hace esta clara referencia no había pasado mucho de haber jugado el remake de Nier Replicant, por lo que aún tenía ese nudo en la garganta por el destino de muchos de los personajes, y verlos nuevamente con la canción Emil Sacrifice sonando de fondo me dejó un sabor agridulce. Por un lado, recordé que esta canción siempre se usa para momentos muy dramáticos, por lo que se abría una herida reciente por decirlo de alguna manera. Asimismo, festejé que se los incluyera porque eso me daba a entender un par de cosas muy importantes. Su conexión directa con Replicant y que existe la posibilidad de que se adapte esta otra historia. Algo que celebro desde ya si sucede. Nier tiene muchos finales, aunque la mayoría de ellos son una broma de su creador y son un gag de qué pasaría si se toma X o Y decisión. En el juego a veces son cosas puntuales, pero todos derivan en la derrota de Yorha por parte de las máquinas y la extinción de la humanidad. Aunque claro, si uno ya jugó el juego, sabe el destino de estos últimos, pero si eres novel con la historia, puedes tomarlo de diferente forma. Aun con ello, eventualmente te enteras de la verdad. En el videojuego supone un game over instantáneo y la salida abrupta y rápida de la secuencia de créditos, algo que rescata su adaptación, pero que agrega algo más que me pareció lo más creativo que se pudo hacer para ahorrar recursos de animación y a su vez jugar con la naturaleza de estos finales, que en su mayoría son una troleada de Yoko Taro para los jugadores y en este caso para la audiencia, lo cual agradezco porque todos son divertidos de ver y son como un pequeño postre para aligerar la lúgubre historia de 2B y compañía. Como ya mencioné, para aquellos que ya conocíamos la historia a través de los videojuegos, parecía no haber sorpresas en esta adaptación, como me alegra haberme equivocado. Y es que en el mundo de Nier aún hay cosas por contar. Las historias secundarias en el videojuego aportan mucho al lore y te sumergen más en este mundo
en el que se vive en constante conflicto y crisis existenciales. Puedo afirmar que una de las mejores historias que se cuenta es contenido original del anime, en la que vemos a una máquina que dejó de luchar y sin una misión concreta, encontrar una a través de un libro. Esto la lleva a plantearse sembrar flores junto a otras máquinas y vivir en paz de cierta manera, alejadas del campo de batalla. Pero como un baldazo de agua fría, su historia no termina bien y nos recuerda que la guerra nunca se detuvo. En este otro episodio vemos cómo 9S termina con la vida de una madre y su hija que solo fueron a ver una obra de teatro. La madre pide clemencia por la vida de su hija, pero 9S hace caso omiso al pedido, mientras 2B solo mira atónita la escena. En otro episodio se nos cuenta más acerca del pasado de un equipo de Yorja que fue enviado a la batalla como carne de cañón, en la que conocemos el pasado de A2 y la actual líder de la resistencia. Esta información se había contado en las novelas, mangas y obras de teatro que, solo si vives en Japón, podrías disfrutar. De igual modo, vemos una relación más cercana de A2 con la aldea de Pascal, la cual va creciendo ya que A2 tenía un pensamiento igual de radical para con las máquinas, muy parecido a 9S. Pero aquí vemos cómo llega a apreciarlas e incluso luchar al lado de ellas y protegerlas. Hay bastante contenido original que suma, como el momento intimista de A2 y 9S en la playa, el pasado y redención de las gemelas Débola y Pópola, la caída de la resistencia, entre muchos otros momentos. Al ser un videojuego, Yoko tuvo mucha libertad para las mecánicas y tipo de jugabilidad que podía implementar en Nier Automata, pasando de un hack and slash a un bullet hell y luego a un plataformas según qué nivel. Dentro de la narrativa, la habilidad que tienen los androides tipo S para hackear deriva en un minijuego de disparos al estilo Asteroids. Entonces, ¿cómo trasladas el lenguaje del videojuego a este otro medio? Simple, no lo haces. Optas por una solución que mejora la narrativa y brinda más contexto de los personajes. Simplemente es de lejos una de las mejores decisiones para esta adaptación. Pensar fuera de la caja y no ver esta adaptación como lo que en esencia es, un videojuego. No sé si me explico bien, pero para que me entiendan, algún otro director habría optado, por ejemplo, por copiar el lenguaje del videojuego, como lo fue en la película de Doom, el cual todo el mundo destaca y es de lejos lo poco rescatable de esa adaptación. Una escena en primera persona porque FPS, supongo. Otro director habría elegido hacer el típico montaje de darle clic a algo y teclear como un maníaco. Por otro lado, alguien adaptaría de manera fiel y haría un copia y pega y pondría el minijuego, el cual se vería raro. Pero aquí no es el caso, felizmente. Aquí vemos cómo es que 9S se mete en la psique de los robots y a veces androides, y se nos muestra fragmentos de su pasado, sus historias y su sueño, si se los puede referir así. De las escenas que más podría destacar es la secuencia de 9S enfrentándose a la máquina que se viste con cuerpos de androides y quiere ser bella porque quiere conquistar el corazón de otro robot. Una secuencia que tiene tintes de horror y que nos muestra lo distorsionada que tiene la mente aquella máquina. En otros casos, vemos vistazos al pasado y guiños a personajes del juego anterior. Con este punto no quiero decir que la historia mejore sustancialmente, de por sí ya viene con una base muy sólida, pero aún había margen de mejora. Algunas cosas relacionadas a la trama que son algo obtusas se arreglan o mejoran para comprenderse mejor. A veces se omiten hechos para mejorar el ritmo y claro está, para adaptarse a este formato. En el caso del videojuego tienes mucha información y gran parte de ella llega a ti en forma de textos que tienes que leer en algún lado o en conversaciones. Si no tienes mucha paciencia, podrías perderte de algo importante o de plano pasar de lado hechos relevantes por estar pendiente de la parte jugable. El punto es que aquí se busca que el público común y silvestre sepa qué está pasando, que la trama no se le haga tan densa y pesada. De todas formas, la experiencia completa sigue siendo el videojuego, pero esta adaptación sirve como un excelente complemento, a su vez que también es un buen punto de partida para el resto de personas que no conocen la saga o el videojuego de Nier. No me extenderé mucho en este punto.
Cuando me refiero a que se les da un cierre digno, es que todos se despiden de una manera muy emotiva y vemos cómo lo hacen, no fuera de pantalla, en la mayoría por lo menos. La líder de la resistencia y sus compañeros lucharon hasta el final, las gemelas se redimen y vemos su agridulce desenlace. Pascal también acepta su triste destino. De igual modo, incluso los personajes secundarios tienen su momento de brillar y despedirse. Justamente por esto, ese final esperanzador tiene mucho más sentido que uno trágico y desolador. Si esto fuera un top, este sería el primer puesto de lejos. Pascal supo robarse nuestros corazones desde su primera aparición y más tras conocer su pasado, el cual también es contenido original que se nos cuenta de una excelente manera con un tipo de animación distinta. Luego podemos verla ir a pedir ayuda a 2B y 9S para rescatar a la hermana de una máquina, haciendo unos ojitos del que creo que nadie podría negarse. Más si escuchamos la hermosa voz de su seiyū Aoi Yuki, que le queda como anillo al dedo. Y hace que queramos ir a darle un abrazo. Como leí por ahí, Pascal besto waifu. Pero no debatiré con eso. Eso sí, todos queremos mucho a Pascal. No conozco a nadie que pueda afirmar lo contrario. Y si ese es el caso, ojalá Papá Noel no te traiga un regalo de Navidad este año. Pero Pascal no solo es uno de los mejores personajes de esta adaptación, sino que supera por mucho a su contraparte. No solo es interesante por su pasado y llevar una vida pacifista, sino que sabe que tiene que luchar cuando se debe por los motivos correctos. Es un personaje badass en toda regla, que incluso tiene un sentido del humor muy bueno. Su destino en el videojuego es igual de oscuro que en el anime, pero queda en manos del jugador decidir qué hacer con ella luego de que sus niños tengan un trágico final. O acabas con su miseria, o le borras la memoria. Ambas opciones son trágicas y aunque uno pueda creer que lo más humano es dejarla vivir, no lo es tanto si nos ponemos a pensar en las implicaciones de esa decisión. Pero no debatiré aquí sobre esto, ya que este es un video distinto, así que volvamos a ello. En el anime temía por su final, notando la tendencia de los capítulos en los que veíamos caer a todo el mundo como moscas. Las fuerzas Yorja, la estación en el espacio de Yorja, 2B, la resistencia y claro está, los niños que sobrevivieron al ataque de las máquinas. Era obvio su triste destino, pero pese a estar preparado y que se le dé un cierre agridulce, que ella misma decidió, no hizo que doliera menos. Por un buen tiempo, el epílogo de Nier era algo confuso, por no decir que se prestaba a interpretaciones. Luego del final que muchos buscamos conseguir porque es el más esperanzador de todos, vemos cómo todos nuestros protagonistas son rescatados por los pods y a pesar de que existe la posibilidad de que la historia vuelva a repetirse, el riesgo vale la pena. En el videojuego, 2B y 9S son dejados juntos y vemos que A2 también ha sido rescatada y está descansando en el alféizar de una ventana. Pero ahí queda todo. Lo que sucede después queda a imaginación del jugador. Aunque claro, Yoko Taro suele ir agregando pequeñas píldoras de estos personajes en obras de teatro o presentaciones musicales de la banda sonora, lo cual hasta hace poco nos dejó con esta otra imagen que traía a la mesa más preguntas que respuestas. Y no negaré que su adaptación resuelva todo esto, pero nos muestra un poquito más. Vemos cómo nuestros protagonistas también han sido salvados por los pods y que incluso arreglan el brazo de 9S, algo que solo se intuye en el juego. De cierta manera, los pods se sacrifican, 2B y 9S despiertan y la venda de sus ojos se cae, simbolizando que su tiempo como parte de las fuerzas Yorja ha finalizado. Se miran y 2B por fin llama a 9S como 9, simbolizando una cercanía más hacia él. A2 por su parte yace descansando al lado de una flor lunar, mítica flor que esconde su propio simbolismo. Acto seguido aparece un personaje misterioso llamado Acor, del cual no entraré en muchos detalles porque implicaría hacer una explicación muy larga de todo el lore del universo creado por Yoko Taro.
pero se puede resumir que es un personaje encargado de cuidar las líneas del tiempo, y que de cierta manera tuvo un rol para que exista el final E. No esperaba que las secuencias de apertura y cierre fueran muy buenos, aunque como el típico opening japonés te spoilea mucho de lo que pasa. De todas formas, fue un lujo que trajeran a las cantantes Aimer y Lisa para los respectivos openings. Y también a Monaka, orquesta que participó en la OST del juego. Aquí aportan un nuevo tema y siempre es un placer escuchar su música. Y bueno, para el segundo punto, no puedo afirmar mucho. No es necesario, pero se agradece. Y dime, ¿qué cosas del anime crees que hace mejor la adaptación respecto al videojuego? Esta lista es muy subjetiva y bastante personal. Me gustaría leer sus opiniones. ¿Creen que 2B y A2 son las mejores waifus? ¿O se inclinan ante la supremacía de Pascal? Los leo. Pueden dejar un like si les gustó el video, un dislike si dan la vida, no olviden dejar un comentario y consideren suscribirse al canal para más contenido. Yo soy el Kun y nos estaremos viendo en el futuro. Cause we're gonna shine.